Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a lo que sería la clase número 2 de lo que sería el taller de programación cero. Esta vez vamos a ir abarcando un poquito lo que serían los temas de cómo la resolución de problemas y descomposición, ¿verdad? Eh, el día de hoy, al final, vamos a ver también teoría. Esto, más que todo porque originalmente iban a ser un poquito, unos cuantos ejemplos de algoritmos y demás, pero otros compañeros más adelante van a realizar, van a tocar los temas de pseudocódigo. Entonces en esos temas más o menos se puede llegar a tocar más a profundidad sus características y demás de los algoritmos y va a haber como que más práctica con estos temas, ¿verdad? Entonces, para que quede constancia y esas primeras dos clases que sean como que la base sobre cómo podemos abarcar o cómo podemos llevar a cabo cierta resolución de problemas, vamos a tener estas primeras dos clases de teoría eh, sobre los conceptos importantes para la resolución de problemas y cómo podemos nosotros ir abarcándolos o cómo podemos adentrarnos en generar una solución para los problemas que vayamos a tener, ¿verdad? Así que primero, bueno, bienvenidos y vamos a comenzar con lo que sería resolución de problemas y descomposición, ¿ok? Bueno, primero, vamos a ver, vamos a plantearnos en la situación, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema, estamos listos para comenzar a analizar y crear una solución, pero no cualquier solución, una que esté específicamente elaborada para que una computadora pueda llevar a cabo, para que una computadora pueda llevar a cabo. Entonces, nos aborda la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos? Bueno, lastimosamente, la resolución de problemas es un proceso que es parcialmente creativo. Es decir, que sí depende un poquito de nosotros, de la imaginación que nosotros podamos tener, pero no, y dado a esto, no puede ser completamente sistematizado. Sin embargo, tenemos estrategias, heurísticas y buenas prácticas en las que podemos apoyarnos para poder tener un flujo claro o saber al menos por dónde podemos empezar a tocar un problema, cómo podemos empezar a solucionarlo, ¿verdad? Entonces, es cierto, mencioné estrategias heurísticas. Como concepto, una heurística es un nombre técnico solo para estrategias o métodos que podemos usar para resolver un problema. Entonces, es simplemente eso, tener estrategias o una manera en la que nosotros podemos empezar a abordar un problema. Va. Entonces, vamos a tener primero un acercamiento sistemático, ¿ok? Esto primero nos basamos un poquito en el método científico. Bueno, más o menos. Eh, Como un pequeño acercamiento, así muy al inicio, eh, para generar soluciones a problemas de manera sistemática o teniendo un poquito, aplicando lo que sería pensamiento computacional, tenemos como que una introducción dada por George Polya. Él se basaba mucho en el método científico para realizar lo que serían o para empezar a generar soluciones en base a un problema que nosotros tengamos. El método científico tiene varios pasos. Los cuatro más importantes que nosotros tenemos los podemos visualizar nosotros ahorita. Tenemos lo que sería formular una hipótesis, tendríamos planear un experimento, ejecutar un experimento y evaluar los resultados. Con formular una hipótesis siempre es el primer paso, es como venir y concluir algo sin tener a ciencia cierta si algo es de esta manera o de otra, ¿verdad? Luego, con planear un experimento, empezar en pensar cómo nosotros podemos realizar un experimento tal que lo que nosotros creemos se pueda verificar o se pueda desmentir, ¿verdad? Luego procederíamos a ejecutar un experimento y luego, en base a lo que obtengamos del experimento, ya nosotros vamos a evaluar resultados que nosotros podamos tener. Entonces ahí nosotros podemos evaluar de cierta manera, ¿verdad? Si nosotros teníamos razón al inicio o no. Ahora bien, George Polya agarró el método científico y lo modificó un poco para poder utilizarlo en la resolución de problemas. ¿Cómo lo hizo? Él cambió los cuatro pasos de antes en esos cuatro que podemos visualizar ahora. En estos cuatro pasos tenemos entender el problema, visualizar un plan, ejecutar el plan y luego revisar y ampliar, ¿verdad? En el primer paso, entender el problema. Con esto nos referimos a qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Un paso muy importante para empezar a generar una solución utilizando pensamiento computacional
es tener claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Luego, visualizamos un plan, es decir, empezamos a pensar cómo nosotros podemos resolver el problema. Todavía no empezamos a resolverlo, solo empezamos a generar ideas de cómo podemos realizarlo. Luego, en el tercer paso, empezaríamos a ejecutar el plan, que sería llevar a cabo la mejor solución que nosotros hayamos podido concebir, ¿verdad? Luego, en el último, tendríamos revisar y ampliar, y con eso nos referiremos básicamente a verificar que nuestra solución funcione y cómo nosotros podíamos llegar a mejorar esta solución, ¿verdad? Entonces, son cuatro pasos muy simples, muy sencillos. Ahorita, o más que todo en esta parte, nos vamos a centrar mucho en lo que sería en entender el problema y cómo empezar a visualizar un plan y ejecutar el plan y revisar y ampliar. Quedaría un poquito para después, ¿verdad? En las siguientes clases en las que ya veremos cómo nosotros plasmamos una solución de una manera ya tal que una computadora pueda llegar a entender, ¿verdad? Con un algoritmo y pseudocódigo. Ahora bien, el pensamiento computacional es compatible con esta manera de visualizar la resolución de problemas. Entonces, vamos a comenzar con estas dos primeras partes, ¿de acuerdo? Ujú. Ok, primero lo más importante, hay que ir sin pánico, ¿ok? Iniciar siempre es difícil. Eh, todos sabemos eso. A veces tenemos un problema y solo por ver el tamaño del problema, ver la complejidad que este pueda llegar a tener, o porque nosotros miramos un problema y empezamos a pensar en que, "Buah, yo desconozco este dato, desconozco este otro, ¿cómo puedo yo generar una solución si me falta esta información, ¿verdad?" Entonces, iniciar es difícil, puede ser frustrante el intentar iniciar porque no sabemos cómo entrar o cómo empezar a generar una solución, ¿verdad? Pero no hay que entrar en pánico, hay que ir tranquilos, no hay que ir directamente a intentar resolverlo, ¿verdad? Hay que pensarlo y hay que entenderlo, ¿ok? Luego, los problemas no son impenetrables. No vamos a dejarnos molestar por el tamaño y la complejidad que nosotros podamos observar de un problema. La mayoría de grandes problemas muy raramente son impenetrables de manera monolítica. Es decir, que vamos a tener un problema y tenemos que resolver todo el problema de un solo. Esto muy rara vez sucede. Siempre podemos darnos cuenta de que un gran problema es en realidad un gran número de problemas pequeños. Entonces, tenemos que ir tranquilos y observar muy a detalle cómo es que se nos está presentando este problema, ¿verdad? Y por último, no saltarnos a escribir una solución. Con esto se refiere a de que resistamos esa urgencia por ir directamente a escribir una solución o a generar una solución. Si hacemos esto, lo más probable que suceda es que resolvamos una parte muy específica del problema, pero no el problema en su totalidad, lo cual empieza a dar paso a errores, a que nos empecemos a frustrar porque nuestro problema no se está resolviendo como queremos, tenemos fallas, tenemos un montón de cosas que empiezan a picarnos en la cabeza, ¿verdad? A decirnos, no, esto no funciona y demás. Entonces, tenemos que ser conscientes de tomar el tiempo necesario para ver un problema, entenderlo y a partir de ahí ya empezar a generar una solución. Pero hay que ir por pasos, hay que ir haciéndolo bien y no hay que entrar en pánico solo porque un problema sea muy difícil o porque nosotros percibamos que un problema es muy difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por la definición del problema. Ok, entonces tenemos las partes más difíciles de resolver de un problema es la caracterización del problema. Es decir, entender claramente cuál es el problema y cuáles son sus alcances. Con esto tenemos que enfocarnos muy bien en observar cuál es el problema, entenderlo como tal y saber cuál es su límite, cuáles son sus alcances, ¿verdad? A veces se nos suele dar mucho cuando estamos generando solución incluso que empezamos a considerar factores que no forman parte del problema. Y es porque también nosotros no estamos identificando cuál es el alcance del mismo. Y queremos abarcar más o queremos abarcar menos y eso es un gran problema. Entonces,
La resolución de problemas involucra la transformación de un conjunto de estados indeseables a un conjunto de estados alcanzables. Es decir, tener el problema y todo lo que éste implica, son cosas que no queremos, ¿verdad? A pasarlo a un estado en el que tenemos algo manejable. Un problema, tenemos algo que nosotros podemos venir y decir, esto yo lo puedo moldear, yo puedo generar una solución a partir de esto. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de inicio y el punto final están estrechamente unidos. ¿Ok? Examinando el punto de inicio, nosotros vamos a poder, examinándolo bien a detalle, vamos a poder determinar exactamente cuál es el problema y por qué nosotros queremos solucionarlo, ¿verdad? Probablemente al inicio hallemos un montón de cosas que no necesitamos por un montón de número de razones. Tal vez el problema actual es a raíz de que el proceso actual es muy lento, por lo que en ese caso nuestra meta sería, digamos, involucrar mejoras en el sistema para que se aumente la velocidad del proceso. Tal vez nos estamos perdiendo información sobre cómo funciona el sistema actual y necesitamos producir un nuevo modelo o algo que nos ayude a tener un mejor control de este. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, imaginemos que tenemos una tienda, ¿verdad? Yo tengo una tienda y yo voy a vender, yo qué sé, voy a vender zapatos, ¿verdad? Yo actualmente cobro en efectivo. Cada vez que vendo un zapato, vendo un par de zapatos, cobro en efectivo. ¿Qué problemas puedo tener aquí? Bueno, puedo perder clientes. Si yo, por ejemplo, digamos que el problema que nos plantea una persona es, yo tengo la tienda, vendo zapatos y yo acepto transferencias en efectivo. Yo quiero hacer este proceso más rápido o más accesible a otro número de clientes. Por ejemplo, yo quiero que puedan pagar con tarjetas, ¿verdad? Con tarjeta de débito o crédito. El problema principal aquí es que yo al aceptar solo un tipo de transacción, siendo en efectivo, puedo perder clientes porque puede que haya clientes que no tengan ese efectivo en ese momento y solo puedan pagar con tarjeta. Entonces, si yo no puedo ofrecer esa característica a un cliente, probablemente lo voy a perder. Puede que yo tal vez no maneje mucho sencillo, si quiere verse así, en mi caja. Y un cliente me quiera comprar, tenga el efectivo, pero yo no pueda darle vuelto porque no tengo ese dinero, ¿verdad? Es otro problema que se puede llegar a dar. Entonces, si yo lo que quiero es dar accesibilidad al cliente, yo puedo venir y plantear la solución de que aceptemos una transferencias por tarjeta de crédito. En este caso en particular, tenemos identificado claramente cuál es el problema, que sería la pérdida de clientes por un sistema no flexible para aceptar pagos. Y nuestra meta final sería ofrecer diferentes formas de pago a los clientes para que así podamos perder la menor cantidad de clientes y poder así dar un mejor servicio. Tenemos un problema que es muy claro y tenemos una meta final que también es clara. ¿Está bien? Y esto es lo que tenemos que lograr con la mayoría de problemas. Tenemos que saber cuál es el problema original, cuáles son sus raíces y sus orígenes, y a partir de ahí ya podemos nosotros pensar en cómo podríamos solucionarlo o qué podríamos llevar a cabo para hacer de esto un sistema más eficiente o que sea, ¿cómo decirlo? Mejor, ¿verdad? Que cubra ciertos problemas que antes no cubríamos. Pero es muy importante eso, saber cuál es el problema y saber cuál es la meta a la que nosotros queremos llegar. Tener claro el punto de inicio y el punto final. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con unos consejos, ¿verdad? Primero, expresar el problema con nuestras propias palabras. Algo muy común es que nosotros, en la programación como tal, generalmente nosotros no vamos a intentar resolver un problema. Al menos no como desarrolladores, ¿verdad? Lo que va a pasar mucho en este caso es que alguien más va a llegar con nosotros y nos va a decir, mira, yo tengo este problema, necesito que lo resolvas. Entonces, un primer paso o algo que podemos hacer para iniciar es expresar el problema que nos están dando con nuestras propias palabras. Si nosotros no somos capaces de expresar el problema con nuestras propias palabras, es porque nos estamos perdiendo información. Y si nos perdemos información, no vamos a poder generar una solución óptima. Entonces, si somos capaces de esto, empezamos bien. Vamos por un buen camino y vamos a poder empezar a generar una solución
porque nosotros tenemos claro cuál es el problema. Hay que tener claro, por ejemplo, incluso George Polya, que nos daba estos como principios para la solución de problemas, nos decía que era tonto intentar dar una respuesta a una pregunta que nosotros no entendemos. Entonces, tenemos que entender cuál es el problema, ¿verdad? Y expresar el problema en nuestras palabras es el primer paso, o uno muy importante, ¿ok? Segundo consejo, usar imágenes y diagramas, ¿ok? Siempre hay que tratar de representar el problema usando imágenes y diagramas, porque nosotros los seres humanos nos llevamos mejor con representaciones gráficas. Y esto sucede mucho en diferentes disciplinas, incluso en matemáticas, si sea en algunos ejercicios o problemas, en los que nos dicen eh, un ave voló al este tantos kilómetros, luego voló al norte tantos kilómetros. A veces solo con texto es un poquito complicado entender cierto flujo de la información. Pero si nosotros venimos y tomamos un dibujo y hacemos el recorrido como tal, podemos identificar claramente, por ejemplo, que se referiría a un triángulo. Entonces, siempre es un buen consejo si tenemos el tiempo, tenemos los recursos y sabemos cómo representar el problema con imágenes, hacerlo, porque nos va a permitir incluso tener una perspectiva nueva del problema. Esto es un tema que incluso se va a tocar en las siguientes clases. Una de nuestras compañeras lo va a tocar y va a hablar un poquito a profundidad sobre ello. Yo no voy a tocar mucho, pero es uno de los consejos que nos dan, ¿verdad? Y por último, verificar que tenemos la información necesaria. Nosotros al iniciar un problema tendremos datos conocidos y desconocidos. Entonces, tenemos que asegurarnos que tenemos la información necesaria para formular una solución. Si no, eh, transformar estos datos que no conocemos en algo, en variables que podemos solicitar de manera explícita. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? De la tarjeta. Si yo, por ejemplo, no conozco, digamos de que hay diferentes tipos de tarjetas y cada una funciona de manera diferente. Si yo no sé qué tipo de tarjeta se va a utilizar en el sistema, pero cada una se comporta de manera diferente, por ejemplo, yo tengo que preguntar al momento de realizar el pago con qué tipo de tarjeta se va a realizar el pago, ¿verdad? Transformamos ese dato desconocido, que es no saber con qué tipo de tarjeta se va a realizar un pago, en algo explícito, ¿verdad? Que sería preguntarle al cliente directamente qué tipo de tarjeta podría usar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Si nos hace falta información, podemos solicitarla de alguna manera, ¿verdad? De manera explícita. Pero si tenemos la información necesaria, no hace falta. Pero siempre es importante hacer esta evaluación antes de empezar a generar un problema, ¿verdad? Una pequeña observación es de que cualquiera que sea el problema, la clave es recordar que la meta define lo que necesita ser hecho y no el cómo debe ser hecho. En este momento en el que nos encontramos ahorita, no vamos a pensar en detalles del diseño, que con diseño nos referimos a cómo puede ser una solución, a empezar a pensar en generar una solución. En esta etapa solamente nos centramos en entender el problema y tener clara la meta a la que queremos llegar. Entonces hay que enfocarnos en eso únicamente. Ok, una observación extra. Siempre escribe la definición de tu problema y la meta con la idea de que eventualmente alguien pueda tomar lo que nosotros hicimos, verificar por su cuenta que has resuelto el problema. Esto te forzará a tomar más objetivo considerando el panorama. ¿A qué nos referimos con esto? Incluso en la clase anterior hayamos mencionado un punto importante de los algoritmos, que estos teníamos que verificar si estos eran eficientes, eh, eficientes, elegantes, usables y mantenibles básicamente. Entonces, con esto nos hacemos un poquito alusión al término de elegantes, ¿verdad? A qué tan fácil es que, por ejemplo, yo genero una solución y buah, no la pude terminar por X o Y razón, yo pueda transferir esta información a otra persona y esta persona sea capaz de verla, entenderla fácilmente y poder continuar con ello. ¿Ok? Algo importante es que en este punto, en lugar de pensar en cómo la meta debe verse, podemos preguntarnos, podemos preguntarnos, ¿cómo sabemos cuando un problema ha sido resuelto? En otras palabras, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta cuando hayamos terminado? Entonces,
Como sea que especifiquemos la meta nosotros, tenemos que ser claros y específicos en esto, ¿verdad? Ya por el motivo anterior, dejarle, por si en algún momento dejamos una persona extra, que también tenga claro qué es lo que se quiere alcanzar. Por ejemplo, si no apuntamos a mejorar la velocidad de un sistema, no pongamos la meta final como un sistema debe ser más rápido. Hay que darle precisión, ¿ok? Hay que ser claros con todo lo que nosotros queremos alcanzar. Si la meta final es complicada, entonces nos ponemos a describir las características que nosotros deseamos que tenga la solución. Eso tiene que ser claro, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar en que posiblemente alguien en el futuro va a llegar y va a intentar retomar lo que nosotros estamos haciendo y que debe ser fácil para esta persona poder retomar ese trabajo. Es algo muy importante y algo que tenemos que tener en consideración en todo momento. ¿Ok? Entonces ahorita sí vamos a empezar. Una vez que tenemos claro que entendemos el problema y una vez que tenemos clara la meta a la que queremos llegar, empezamos a visualizar una solución. ¿Ok? Entonces tenemos 4 puntos. La calidad, que pueda ser colaborativo, es decir, la colaboración, si esta puede tener iteraciones y la descomposición en la que podamos tener esta. ¿Ok? Con calidad debemos pensar en que nuestra solución sea buena. Esto ya lo habíamos también tocado un poquito. Si nuestra solución no resuelve el problema en su totalidad, no es buena. Si nuestra solución es mejorable desde el inicio, tampoco es buena porque tenemos una mejor versión. Tenemos que enfocarnos siempre en generar la mejor solución posible, ¿verdad? Con colaboración hace referencia a que tenemos que tener en cuenta la posibilidad de tomar en cuenta opiniones distintas. Nosotros, los seres humanos, generalmente cuando resolvemos un problema, tampoco es que lo vayamos a hacer de manera perfecta. Preguntarle a una persona extra sobre qué opina sobre tal solución o a tal problema también nos puede ayudar a tener una perspectiva diferente del problema, a observar pequeños detalles de los que antes no nos habíamos dado cuenta. Entonces la colaboración aquí juega un papel muy importante y hay que tenerlo en cuenta en todo momento. Luego, con iteraciones, en este caso nos referimos a intentar resolver el problema varias veces. Nosotros podemos notar diferentes detalles entre más veces analicemos el problema. Podemos pensar en la primera iteración, yo puedo hacer esto y esto puede solucionar el problema. Pero luego yo vuelvo a iterar dentro del mismo problema y pensar, bueno, pero se me está escapando este detalle, entonces tengo que hacer esto y esto para solucionar ese pequeño patrón. Vuelvo a hacer una iteración y me doy cuenta de un detalle extra. Entonces, también es una buena manera que nosotros podamos ir cada vez dándonos cuenta de estos pequeños detalles que de inicio podemos pasar por alto. ¿Ok? Y con descomposición ya simplemente se refiere a el concepto este que habíamos hablado antes, de que si tenemos un gran problema podemos dividirlo en diferentes problemas más pequeños y así podemos irlo resolviendo de a poco y va a ser mucho más fácil irlo resolviendo, ¿verdad? Ok, vamos a ir tocando un poquito a poco más a profundidad cada uno de los puntos. Vamos a ir por calidad primero. Con calidad nos referimos a una solución, no a la solución. Con esto, en realidad lo que se refiere es que para cualquier problema habrá usualmente múltiples soluciones. Algunas buenas, otras van a ser muy malas y otras que se van a encontrar en algún punto medio. Nosotros siempre tenemos que enfocarnos en la mejor solución posible que nosotros podamos observar, ¿ok? Porque no existe tal como una solución perfecta a todos los problemas. Tenemos que, dependiendo del problema, ver qué soluciones podemos tener, cuál es la mejor en el contexto en el que nos encontramos para aplicarlo y que funcione de la mejor manera posible, ¿verdad? Luego tenemos que para todo problema no hay algo como una solución perfecta, que es justo lo que estaba diciendo anterior, ¿verdad? Que no podemos, no existe cabal para un problema una solución que lo cubra todo. Sin embargo, al dividir un problema en pequeños problemas, entre más granular sea, o sea, entre más
en más partes pequeñas lo dividamos, mucho más fácil va a ser alcanzar soluciones perfectas para cada uno de esos problemas. Perfectas, ¿verdad? Porque claro, un problema grande es muy difícil de solucionar porque tiene muchos pequeños detalles que hay que tomar en cuenta y demás. Pero al dividirlo en pequeñas, va a ser cada vez más fácil detectar en esos pequeños problemas todos los posibles casos que se puedan llegar a dar. Por lo que al final nuestro problema va a abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles. Entonces ahí tenemos otro puntazo, ¿verdad? Con lo siguiente, las iteraciones. Muy rara vez la primera solución va a ser la mejor que nosotros podamos llegar a tener. Nosotros a veces incluso podría ser un poquito de orgullo, si se quiere pensar de esta manera, pero tenemos que aceptar que muy rara vez el primer intento que nosotros hagamos por generar una solución, esta solución va a ser la mejor. Esto va a pasar una de cada 100 veces, no sé. Es muy rara la situación en la que esto pase. En lugar de intentar resolver todo el problema de un solo o en una sola sentada, si se quiere ver así, eh, es bueno probar a hacerlo de manera iterativa. Volver y repetir alguno de los pasos anteriores en un intento de mejorar la solución que nosotros estamos teniendo ahorita. ¿Ok? Entonces, hay que hacerlo, ¿verdad? Ir repitiendo la solución, evaluándola para que nosotros podamos ver cómo podemos mejorarla. ¿Ok? Luego, la cantidad de repeticiones en la generación de una solución depende de la solución actual. Cuántos pasos repitamos depende de la solución que tengamos en este modelo, en este momento, perdón. Si nosotros empezamos a generar una solución y la evaluamos y notamos que esa solución es parcialmente correcta, es decir, funciona pero tiene ciertas imprecisiones o bajo ciertas circunstancias falla, entonces es muy probable que tengamos que considerar ir atrás y volver a evaluarlo, ¿verdad? No pensemos directamente en cómo podemos solucionar esas imprecisiones, sino que podemos volver y al ver cada uno de los pasos encontrar de que, esto mejor lo hubiera solucionado en esta parte, ¿verdad? Porque así vamos a poder ir mejorando nuestra solución poco a poco y la vamos a ir haciendo mucho más completa conforme vayamos avanzando, ¿ok? Descomposición. La descomposición se considera una estrategia core, o sea, principal o primordial, como quieran interpretarlo, de pensamiento computacional. Esta se basa en el concepto de divide y vencerás, que se aplica incluso en distintas disciplinas. Se ha aplicado en guerras, ¿verdad? De que cuando cierto grupo es superado en número, dividir a a este gran grupo en pequeñas partes y va a ser mucho más fácil ganar. Incluso políticos lo usan para romper la oposición en partes más pequeñas que si se juntasen serían más fuertes. Entonces, tenemos que considerar esto como algo primordial y algo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Muchas de las técnicas para la solución de problemas eh, usualmente nos dan una buena respuesta. Y una de esas técnicas es la descomposición. Por eso es muy primordial que la tengamos, ¿verdad? El pensamiento computacional promueve incluso esta característica, ¿verdad? Entonces es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta e incluso nos puede ayudar con otros aspectos que también ya habíamos mencionado. Y ahorita vamos a ver adelante eh, cómo, ¿verdad? Colaboración. Ok. Con colaboración habíamos mencionado antes lo de tener diferentes puntos de vista, ¿verdad? Cómo podríamos, o al preguntarle a una persona que evalúe nuestra solución, que esta persona visualice cosas que nosotros no habíamos llegado a tener en cuenta. Y con esto ahí sí que el punto final que tenemos aquí, que sería explicar ideas, puede ayudar a encontrar errores. Incluso un meme, si se quiere ver así, o algo muy característico de la programación general, es una técnica, si se quiere ver así, que le dicen lo del patito de goma, que es agarrar un patito de goma y explicarle nuestra solución a un patito de goma.
A veces explicar nuestra solución o explicar algo a alguien nos ayuda a nosotros a entenderlo mejor o incluso a darnos cuenta de cosas de las que antes no nos habíamos percatado. Entonces, suena gracioso incluso o raro de cierta manera explicarle a un objeto cómo funciona nuestra solución. Sin embargo, pensar en voz alta o explicar algo tiende a darnos respuestas a cosas que nosotros no a cosas que nosotros normalmente no observaríamos. ¿Ok? Dividir el trabajo aumenta la velocidad de producción de una solución. Si tenemos un gran problema con el tema anterior, va de descomposición, tenemos un gran problema y lo partimos en pequeñas partes pequeñas que son de cierta manera independientes. Si nosotros tenemos un equipo de tres personas y dividimos, X persona va a resolver los primeros tres problemas pequeños, la otra persona va a resolver los tres siguientes y la otra persona los otros tres siguientes, el problema se va a solucionar tres veces más rápido de lo que se solucionaría si una sola persona estuviese trabajando en ello. Entonces, en este caso, la descomposición y la colaboración van de la mano. Porque claro, si dividimos bien un problema, podemos hacer que este problema pueda empezar a ser solucionado de manera simultánea por diferentes personas, lo cual evidentemente nos hace ser más eficientes como equipo, nos va a permitir encontrar una solución más rápido y encontrar una solución más rápido significa que también podemos aceptar un problema, otro problema nuevo y también poder solucionarlo, lo cual en nuestro campo, evidentemente que se trata de resolver problemas con programación, entre más rápido resolvamos un problema, más rápido empezamos otro. Entonces, todo eso se traduce en dinero, evidentemente. Por lo cual, hacer este tipo o ser eficientes con estas características nos va a dar mucho, ¿verdad? Y hay que tenerlo en cuenta siempre y es algo que tenemos que empezar a generar de esa manera, a verlo todo de esa manera, a todo verlo con el fin de dividirlo para poder hacerlo más rápido y abordarlo de manera más simple, ¿verdad? Y otro punto de la colaboración es de que cuando se trabaja en equipo, las lluvias de ideas se deben tomar con mucha importancia. Porque eh, si tenemos un equipo de tres personas cabal como antes y nos plantean un problema, eh, como la persona A piensa en una solución, no va a ser la misma solución que piense B. Sin embargo, A puede haber notado aspectos en el problema que B no, y B puede notar aspectos en el problema que A no. Entonces, si juntamos un poco las ideas que estos dos tienen, vamos a tener una solución que abarque o cubra todos los aspectos que A consideró y que B consideró. Tenemos que tener en cuenta, cabal, que todas las personas piensan de manera diferente. Entonces, trabajar de manera colaborativa nos ayuda también a poder observar, ¿verdad? Como habíamos mencionado antes, tener un panorama más amplio de una imagen y poder así cubrir muchos más casos, ¿verdad? Entonces, continuando, sería una pequeña pausita con notas que llevamos hasta el momento, ¿ok? Hasta este punto que tenemos, que vimos lo que sería la importancia de entender el problema y un poco cómo empezamos a visualizar una solución, ya nos damos cuenta que no nos centramos únicamente en qué tenemos que hacer, sino que ya empezamos a considerar cómo hacerlo, ¿verdad? Porque ya tenemos claro el problema, ya sabemos a dónde queremos llegar, sabemos qué tenemos que hacer. Empezamos a pensar cómo vamos a hacerlo, visualizando el problema, haciendo iteraciones a generar una solución, descomponiéndolo en varias partes, incluso si tenemos un equipo, colaborando en el equipo, ya vimos todas las ventajas que nos da cada una de estas partes que acabamos de mencionar, por lo que es importante tenerlas en cuenta en todo momento, ¿de acuerdo? Y la segunda nota es que la descomposición no resultará en un plan de acción completo, pero dará el inicio para formular un problema. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si somos capaces de descomponer un problema adecuadamente, vamos a poder generar una solución, una mejor solución, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, cabal, que obviamente también dependiendo de cómo descompongamos el problema, puede que nuestra solución sea mejor o peor. Pero
de cajón descomponerlo ya en partes va a hacer que sea mucho más fácil resolverlo y más eficiente resolverlo, independientemente también de qué tan buena sea esta solución. Pero claro, tenemos que recordar que siempre apuntamos a la calidad. Nuestra solución tiene que ser buena, ¿verdad? Vamos a continuar y tenemos unas pequeñas consideraciones, es decir, unas pequeñas estrategias efectivas que podemos también aplicar al momento de generar una solución, ¿verdad? Primero, tener pensamiento crítico. Con esto nos referimos a que nosotros tenemos que ser capaces de evaluar nuestra solución y pensar, ¿esto realmente funciona? Esto no tiene ningún problema. Muy rara vez una solución que nosotros generemos va a ser perfecta. Ya lo mencionamos antes. Y un error común que se suele dar mucho es tener esta cuestionable asunción de que todo lo que nosotros vayamos a hacer en nuestra solución va a funcionar perfectamente. Hay incluso ciertas cosas o, ¿cómo podría mencionarlo? Como memes, si quieren verlo así, entre la diferencia de alguien que está iniciando a programar y alguien que ya lleva mucho tiempo programando, ¿verdad? Y esto es que en el caso de que una solución que nosotros generemos, funcione a la primera persona generalmente celebra y piensa, muy bien, ya mi solución funcionó a la primera. Y alguien que lleva muchos años se extraña y piensa, qué raro, mi solución funcionó a la primera. Porque suele darse muy poco que nuestra solución o la primera solución que nosotros demos a un problema sea la correcta. Entonces siempre tenemos que ser críticos y pensar, ¿qué va a pasar si nuestra solución no funciona correctamente? ¿Cómo es que nosotros vamos a manejar ese problema? ¿Verdad? Siempre tenemos que tener el pensamiento en mente de que cómo manejamos si esto falla. ¿Qué vamos a hacer si esto falla? ¿Verdad? Ok. Siguiente. Hallar un problema similar. En todo nuestro ámbito de la programación, incluso la experiencia es un factor muy importante. Y esto se refiere a que entre más problemas nosotros resolvamos, más fácil se nos hará resolver otros. Por ejemplo, esto pasa mucho con matemáticas incluso, que es el objetivo o la manera en la que se enseña, digamos, matemáticas en la educación y demás, ¿verdad? Se nos enseña un tema y luego se nos dice, usualmente, bueno, ahora resuelvan los ejercicios del 1 al 50, por ejemplo, de la página tal. Esto se hace porque entre más problemas resolvamos nosotros de un tipo, más fácil se nos va a ir haciendo resolver otros que son similares, porque los patrones se suelen repetir. Tenemos problemas que ya resolvimos anteriormente de una manera y como ya los resolvimos, nosotros somos capaces de hacer el clic de que, esto es muy similar a otro que resolví antes, entonces lo puedo resolver igual. Probamos y tal vez no fue exactamente igual, pero haber resuelto un problema similar antes ya nos dio un punto de partida y nos dio esa facilidad para nosotros abarcar un problema. Por eso, mucho en la programación es enfocarnos en practicar, 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 resolver problemas, hacer algoritmos y demás. Que era también como el objetivo de los ejercicios de la vez pasada, ¿verdad? Que eran los de cómo hacer una llamada pública por un teléfono público y el juego este, que también era para practicar algoritmos. Entonces, siempre que podamos, tratemos de pensar cuando vayamos a resolver un problema, pensar o cuestionarnos si nosotros ya hemos resuelto un problema similar anteriormente, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que entre más resolvamos, más fácil va a ser. Y un pequeño caso en el que podemos llegar a aplicar también es trabajar hacia atrás. Esta es especialmente útil con una meta que está muy clara y suele funcionar con casos muy concretos. Un ejemplo en el que nosotros podemos usar la estrategia de trabajar hacia atrás es en cómo llegar a un lugar. Por ejemplo, si yo me encuentro en un parque y quiero llegar a la universidad, yo puedo generar una solución tal que empiece en la universidad
y termino en el parque, es decir, de atrás hacia adelante. Yo puedo venir y decir, bueno, de la universidad me tengo que mover 3 cuadras para abajo, luego 2 cuadras a la derecha, luego una hacia atrás y yo llego al parque. Entonces, a partir de ahí, eh, viendo la misma solución, pero si quiere verse de esa manera al revés, yo sé que me tengo que mover una hacia adelante, dos hacia la izquierda, luego dos hacia adelante y voy a llegar a la universidad desde el parque. Esta se suele aplicar, como dije antes, en casos muy particulares en los que tenemos de manera clara cuál es el final al que queremos llegar, ¿verdad? O cuál es la meta que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito con patrones y generalización. Cómo empezamos a identificar patrones, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos un problema y comenzamos a trabajar en su solución, probablemente nos vamos a dar cuenta que algunos elementos se repiten o son al menos muy similares unos a otros. Es muy probable que no nos demos automáticamente cuenta de los patrones que puedan haber en una solución, pero tenemos que tratar la manera de automatizar este proceso. Si nosotros no nos damos cuenta, vamos a perder tiempo en la solución porque vamos probablemente a resolver un problema, un mismo problema 2 veces porque no nos dimos cuenta que se repetía. Vamos a perder tiempo, nos vamos a esforzar el doble porque vamos a volver a resolver un problema que ya habíamos resuelto. Y si nosotros notamos los patrones, vamos a evitar cansancio, frustración y otras emociones que podemos llegar a sentir por el trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que también dediquemos un pequeño espacio de tiempo a evaluarlo y darnos cuenta de qué situaciones se repiten, ¿verdad? Para no solucionar el mismo problema 2 veces, ¿ok? Tenemos dos tipos de patrones principalmente, los que se encuentran en ciclos o podemos meter en ciclos y los que vamos a definir como subrutinas. Los que metemos en ciclos son aquellos que únicamente se repiten una vez, ¿verdad? Por ejemplo, imaginemos que yo voy a cocinar un huevo, como en la clase pasada, ¿verdad? Un huevo estrellado. Pero esta vez, en lugar de, de cocinar un huevo, yo voy a cocinar dos. Entonces, el paso de romper el huevo en la orilla del sartén, colocarlo sobre el sartén y abrirlo, se va a repetir 2 veces. Y es un patrón que nosotros podemos identificar fácilmente. Entonces, en ese caso en particular, como se repite únicamente dentro del algoritmo para cocinar un huevo, podemos unir todas esas instrucciones que se repiten en un ciclo. Por ejemplo, mientras haya huevos, mientras yo tenga huevos ahí cerca en la cocina, yo voy a venir y a agarrar uno, romperlo en la orilla del sartén, colocarlo sobre el sartén y abrirlo. Tengo todavía huevos. Bueno, voy a agarrar el siguiente, lo rompo en la orilla del sartén, lo coloco en el sartén y lo termino de romper. Y así repetirlo hasta que termine con los huevos. Luego se van a cocinar y ya tendremos todo cocinado, ¿verdad? Tenemos el platillo listo. En este caso, las instrucciones que se repiten se encuentran únicamente dentro del algoritmo para cocinar un huevo. Entonces no hace falta meterlo en una subrutina, sino que podemos meterlo dentro de un ciclo o algo que se vaya a repetir en base a alguna condición, ¿verdad? Esto también ya se va a ver mucho más a detalle cuando empecemos a ver pseudocódigo y demás, ¿verdad? Y el segundo caso son patrones que vamos a almacenar en subrutinas. Esto sucede porque son algoritmos que se pueden llegar a ejecutar en diferente momento. No necesariamente se van a ejecutar uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto. Bueno, primero, ¿qué es una subrutina? Para abordar un poquito en el tema, ¿verdad? Una subrutina es un tipo de generalización o un patrón que concierne a aislar patrones en bloques de instrucciones separados, a los que podemos acceder fácilmente, ¿verdad? En este caso ya nos referimos a algo en concreto que vamos a utilizar en diferentes momentos, pero que es independiente a esos momentos, ¿verdad? No importa si yo lo ejecuto y no importa si yo lo voy a ejecutar, digamos, en la mañana, en la noche, en cualquier momento, no importa. Es algo que se va a ejecutar de manera regular, pero no
no repetidamente de manera consecutiva, ¿verdad? Como en el ciclo, que era uno tras otro tras otro. Una subrutina se puede ejecutar en cualquier momento, situación o contexto, ¿verdad? Un ejemplo que podemos tener de esto muy concreto es un pequeño algoritmo de una compra de despensa semanal, en el que para realizar yo mi compra de despensa semanal, yo compro 6 huevos, un litro de leche y una caja de cereal, ¿verdad? Y ahí termina mi algoritmo de compra de despensa semanal. Ahora bien, esto, por el nombre, nosotros obviamente concluimos que es algo que se va a repetir una vez a la semana. Pero claro, yo lo puedo repetir el lunes porque fue la primera vez, ¿verdad? Entonces yo, en lugar de repensar las cosas que tengo que comprar, yo simplemente voy a mi algoritmo y digo, mi despensa semanal es comprar 6 huevos, un litro de leche y una caja de cereal. Ok, voy y lo compro. La siguiente semana yo no vuelvo a pensar, buah, ¿qué tengo que comprar esta semana? Tengo que comprar, yo qué sé, leche, tengo que comprar cereal. Y puede ser el caso que se me olviden los huevos. Y yo ahí ya cometí un error. Entonces, aislar este conjunto de instrucciones en una parte, en una subrutina, nos permite evitar repensar una solución. Es decir, que yo semana a semana tenga que volver a pensar cuál es el algoritmo para hacer mi compa semanal. Nos ahorra tiempo porque obviamente si no tenemos que repensar una solución, no tenemos que volver a hacerla, por lo tanto nos ahorramos tiempo, ¿verdad? Y nos ayuda a tener un control eh, en general, haciéndolo mantenible. ¿Por qué? Imaginemos que de repente alguien vino a vivir conmigo y yo ahora tengo que comprar el doble de cada cosa. En lugar de volver de volver a repensar en una solución como tal, yo vengo, modifico esta mi rutina y digo, comprar 12 huevos, comprar 2 litros de leche, comprar 2 cajas de cereal. Y como ya lo modifiqué aquí, no hace falta que yo tenga que volver a calcular cada vez que vaya a hacer mi compra eh, este pequeño cambio, ¿verdad? Porque ya lo tengo claro. Como ya lo tengo claro y todo está en un solo lugar, es mucho más fácil modificarlo, mantenerlo y nos va a evitar, como siempre, repensar una solución, ¿verdad? Más que todo esto es el concepto de subrutina y un ejemplo de cómo nos puede servir, ¿verdad? Y cómo se diferencia la subrutina de un patrón que nosotros podemos meter dentro de un bucle, ¿de acuerdo? Ya con esto nosotros, bueno, finalizaríamos al menos el día de hoy con lo que sería los últimos conceptos para ya poder ir de lleno a lo que sería un poquito la generación de algoritmos y de pseudocódigo. Sin embargo, las siguientes clases van a tratar un poquito de cómo podemos nosotros usar ciertos diagramas o herramientas para poder visualizar mejor nuestras soluciones. Pero de momento era importante abordar toda esta teoría porque es importante tenerla en cuenta, obviamente, al momento de ya tener nuestros primeros problemas, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a empezar a adentrarnos en ello. Entonces, con eso finalizaríamos, cabal. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario y demás. Si no, daríamos por finalizado la clase del día de hoy. Voy a pasar por aquí los dos enlaces que serían los enlaces del grupo de WhatsApp donde nosotros donde estamos Eh, dando, ¿sí? Solo, pues, también agradecerte otra vez por la otra clase. Recordemos de que la otra clase es la siguiente semana. En esta ocasión nos acompañará nuestra compañera Fátima, si no estoy mal, Sí, ¿verdad, exactamente. Soranis? Sí, exactamente, Fátima Creo que va a ser González. Fátima. Eh, y pues los esperamos aquí. Igualmente vamos a hacer un formulario hicimos un formulario para que se anoten y tomen su asistencia. Esto es por si se da un diploma de participación. Entonces igual todavía estamos manejando eso. Entonces por el momento mandamos el link para que ustedes tomen su asistencia y así tengan ese diploma. Les llegue. Ok, muchas
Muchas gracias, compañero. Como estaba comentando cabal, ahí dejo el enlace, el link para que puedan ingresar al grupo, lo puedan compartir con algunos compañeros, amigos, demás que consideren, estén interesados en llevar un poquito este curso, ¿verdad? Que al final del día es para que no se entre en cero al curso que complica un poquito las cosas, que sería IPC1. Asimismo, también dar a todas las personas que puedan estar interesadas en la programación la introducción, ¿verdad? A todo lo que sería esto, los conceptos importantes que hay que tener en cuenta y demás, ¿verdad? El segundo enlace que envié es el canal de YouTube de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC. Ahí se van a subir todas las clases de este taller, así como se han subido eh, unos pequeños cursos también de pensamiento computacional y los talleres que realizamos el semestre pasado. Entonces, ahí sí que eso sería todo. También ahí sí que agradecería si pueden llenar el formulario este de asistencia. Es importante, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias, cabal, a los que estuvieron y eso sería todo de mi parte, cabal.